La extraña muerte de Lucas Reynolds en las cascadas de Harrison, en las montañas del Jura. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Una vez más, bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este video, les informaré acerca del caso misterioso de Lucas Reynolds. La región del Franco Condado, en el este de Francia, con sus bosques y sus cascadas es de una gran belleza. Las cascadas del río Harrison constituyen uno de los lugares más bonitos del Jura. El río Harrison nace a 805 metros de altitud. En la meseta de Dozier, un desnivel de 280 metros da lugar a 7 cascadas y 31 saltos ofreciendo paisajes espectaculares. Un sendero permite de disfrutar de un paseo inolvidable. En periodo de lluvia, las cascadas son particularmente grandiosas, pero en invierno se transforman en cascadas de hielo. La cascada del Abanico escalonada, con 65 metros de altura, es quizás la más conocida. Una caminata popular comienza desde la cascada conocida como Maison des Cascades, con un viaje de ida y vuelta de 100.4 kilómetros que dura aproximadamente 3 horas. Cerca del comienzo del sendero se encuentran 2 de las cascadas Harrison más grandes, cada una con 65 metros de altura. Y ahora hablaremos de cómo desapareció Lucas. Un miércoles, 26 de junio de 2019, unos excursionistas descubrieron un cuerpo muy descompuesto, aproximadamente a 30 metros cerca del sendero de las cascadas Harrison. Después de las pruebas de ADN, el cuerpo resultó ser de Lucas Reynolds, de 21 años. Lucas había desaparecido exactamente en la misma área 8 días antes, un martes, 18 de junio de 2019, durante una caminata corta con sus amigos y colegas. Había caminado delante del grupo por un sendero popular y bien señalizado, fuera de la vista de los demás, y nunca más se le volvió a ver con vida. Lo que le sucedió a Lucas Reynolds ha desconcertado a los investigadores, y la familia sigue convencida de que ha habido un encubrimiento oficial, después de que el caso se cerrara abruptamente en noviembre de 2019. El 18 de junio de 2019, al final de la tarde, después del trabajo, Lucas salió a caminar con sus amigos y colegas. Estaba siendo entrenado para cuidar animales enfermos. El plan era explorar las cascadas de Harrison, siguiendo el sendero junto al río, un sitio turístico muy popular y aparentemente seguro. Ese día a las 5:30 de la tarde, Lucas llamó a su madre para desearle un feliz cumpleaños. Luego, en el camino de regreso al área del estacionamiento, caminó solo delante del resto del grupo, dejándolos atrás mientras desaparecía de la vista. Momentos antes, sus compañeros le habían tomado una foto cuando sostenía un perro de un amigo y bajaba unos escalones, y hasta ahí todo parecía estar bien. No hubo discusión con el resto del grupo, ninguna llamada telefónica de pánico, nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, fue la última vez que se le vio con vida. Un poco más tarde, cuando el grupo regresó caminando al estacionamiento del sendero, notaron que Lucas no estaba a la vista. Los amigos y colegas de Lucas reportaron su desaparición a las autoridades después de buscar minuciosamente el área alrededor del sendero y retroceder hasta la parte del río donde lo habían visto por última vez. El río en sí no estaba hinchado por el agua en esa época del año, es decir, llevaba una corriente relativamente benigna, lo que significa que es poco probable que alguien se pueda ahogar. Durante el invierno y la primavera, las fuertes lluvias en las montañas del Jura, situadas entre Francia y Suiza, pueden hacer que partes del sendero sean intransitables con el nivel del río subiendo y convirtiéndose en un torrente. Se desplegaron gendarmes. La gendarmería en Francia es una fuerza militar con funciones de aplicación de la ley y entre la población civil. También se envió un helicóptero equipado con una cámara térmica y hasta 90 hombres, incluidos especialistas en rescate de montaña, y varios equipos de perros entrenados recorrieron el área. A pesar de que Lucas tenía un teléfono celular, parecía estar apagado, ya que las autoridades no pudieron detectar ningún ping de ubicación. O quizá pudiera ser también que la recepción de telefonía celular en el área era demasiado mala. Entonces, de la nada, la noche de su desaparición, alrededor de las 10:20 p.m., Lucas marcó el 112, el número de emergencia europeo en su teléfono celular,
y recibió una llamada de 8 minutos para decir que estaba perdido en el bosque, cansado y asustado. Dijo que no podía encontrar el camino de regreso y que le dolían las piernas. Entonces, extrañamente, la conversación se cortó abruptamente. El padre de Lucas, Dominique Renaud, dijo más tarde a los medios que los policías hicieron que escuchara la voz de Lucas cuando él llamó a los servicios de emergencia para que pudiera identificarlo como su hijo, y comprobó que realmente se trataba de la voz de su hijo Lucas. Su padre estaba molesto por haber escuchado la grabación de la llamada, y no pudo terminar de escucharlo, porque no tenía las fuerzas de soportar el dolor al imaginar los últimos momentos de su querido Lucas. En la grabación, la persona que habla con Lucas no le da consejos, no hace las preguntas adecuadas. En lugar de decirle que no se mueva, le pide que intente seguir para encontrar un camino, y luego la llamada se pierde. Cuando terminó la búsqueda oficial después de 3 o 4 días, la familia continuó la búsqueda de Lucas y peinaron el área con un dron, y también con voluntarios ayudando en la operación, pero Lucas desafortunadamente no pudo ser localizado. El cuerpo de Lucas finalmente fue descubierto por un mochilero un miércoles 26 de junio, a solo 30 metros del sendero y a 500 metros del estacionamiento. Los restos estaban muy descompuestos por el calor del verano y la actividad animal sobre el cadáver. El padre y la madre de Lucas siguen buscando la verdad sobre la muerte de su hijo. Preguntaron después de la investigación cómo pudo haber muerto a solo 500 metros del estacionamiento en un sitio turístico popular. Dominique, su padre, dijo: "Los policías inicialmente creyeron que Lucas era un fugitivo, y luego creo que si mi hijo hubiera sido menor de edad, las búsquedas hubieran sido más largas, mejor organizadas. Una asociación de perros se había ofrecido a ayudarnos, pero los policías se negaron. Yo no lo entiendo. Deberíamos haber unido todas nuestras fuerzas para encontrarlo. Podríamos haberlo salvado", agregó el padre de Lucas. Magali, la madre de Lucas, dijo: "¿Cómo está muerto Lucas? ¿Qué? Mi hijo gozaba de buena salud. ¿Alguien lo vio morir? ¿Sufrió? ¿Tenía miedo? ¿Por qué el fiscal de distrito de Lons-le-Saunier no quiere decirnos todo lo que pasó? Este silencio es una tortura. Solo sabemos que Lucas no fue golpeado por un tercero. En resumen, que quizá no lo asesinaron. Pero su muerte sigue siendo un misterio, y hemos vivido con esto desde hace muchos meses", agregó la madre de Lucas. El duelo es aún más difícil para los padres de Lucas, ya que no pudieron ver a su hijo antes de que lo enterraran, porque su cuerpo estaba muy descompuesto durante una semana que estuvo en el bosque. Magali, su madre, continuó diciendo: "El 18 de junio, antes de su caminata, mi hijo me llamó para desearme un feliz cumpleaños. Se suponía que íbamos a celebrar en familia cuando regresara. Es tan brutal. Nunca volvimos a ver a nuestro hijo, solo su ataúd", dijo la madre entre lágrimas. Después de pasar varios días en el bosque, el cuerpo de Lucas estaba demasiado descompuesto que la autopsia no logró arrojar luz sobre las circunstancias o causas de su muerte. Según Lionel Pascal, fiscal de Lons-le-Saunier en Francia, en un informe emitido en noviembre de 2019, el examinador notó la ausencia de lesión traumática. La autopsia reveló también que su muerte no fue la causa por sustancias tóxicas, es decir, cualquier sustancia que produce efectos nocivos cuando entra en el organismo. Según el fiscal, también pudo excluir la intervención de un tercero en la pérdida de Lucas, así que aparentemente el juego sucio fue descartado rápidamente. ¿Por qué? No está claro. De acuerdo con los informes oficiales, una evaluación toxicológica detectó la presencia de moléculas de fármaco correspondiente a un tratamiento prescrito para Lucas, pero dentro de los límites de la dosis terapéutica. Por lo tanto, la intoxicación por drogas no era responsable. La pérdida de Lucas parece sorprendentemente extraña e injusta. No lograron encontrarlo cuando él pedía ayuda. ¿Cómo fue posible que Lucas se llegara a perder en un lugar tan turístico? ¿Acaso estaba con alguien y lo regresaron sin vida días después? No lograron encontrarlo rápidamente en el área cuando él estaba perdido, y tampoco cuando perdió la vida. ¿Cómo puede ser posible algo así de trágico? El informe oficial concluyó que la autopsia no permitió determinar las causas de su muerte, como lo había comentado anteriormente. Como no se pudo determinar la causa de cómo Lucas perdió la vida, el fiscal Lionel Pascal dijo ante la consternación de amigos y familiares que se consideraría natural. Pascal
ordenó el cierre de la investigación sin más detalles o medidas el 19 de noviembre de 2019, un desenlace que la abogada de los padres de la familia de Lucas no esperaba en absoluto. Con todas las técnicas de investigación científicas actuales, la abogada no pudo entender por qué no se pudo determinar que alguien pudo haber asesinado a Lucas. El caso de Lucas se cerró 5 meses después de que lo encontraran sin vida. Sus padres de Lucas presentaron una denuncia contra la policía local y las autoridades por no asistir a alguien en peligro, para asegurar que se había hecho todo lo posible para encontrar a su hijo con vida. Antes de terminar con el caso, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el misterio de la muerte de Lucas fue accidente o un homicidio? ¿Por qué fue posible que no lograron encontrarlo rápidamente? ¿Acaso puede ser que Lucas viera el helicóptero que lo estaban buscando, pero el helicóptero no logró ver a Lucas? Aún así, hay más preguntas que respuestas. Todo esto me parece muy inquietante. ¿Les parece justo que el fiscal de Francia haya cerrado el caso como una muerte natural? Déjenme en comentarios sus respuestas, amigos, que ya los leo. Recuerden que su comentario y su like son muy importantes para el canal, ya que de esta manera el caso llegará a más personas. Me encantaría que la historia de Lucas sea conocida lo más posible que se pueda, ya que su caso casi no se conoce en la plataforma. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que tengas un bonito día donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.